Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Huicho, bienvenido a un episodio más de Bad Boys, episodio 11. No sé si algún día lo vamos a dejar de contar. Yo espero que no. A mí me emociona cada vez que digo 10, 11. Le enseñaba a mi esposa la última vez la página de Spotify, donde se ve ya un listadito así de 11 episodios. Qué bueno, vos. Algún día con vos creo que hablamos de que no sé si el 99% o el 80% de la gente que empieza podcast no pasa del episodio 3. O sea que estamos ahí entre el top 5%, top 10% por ahí. Buenísimo. Pues mira, si el Señor nos lo permite, serán por lo menos 100. Ojalá. Por lo menos dos años de podcast. Y si me dices un poco ronco es porque acabo de salir una migripio. No te preocupes. No es otra cosa. No es otra cosa. No es otra cosa. Luis, hemos estado hablando durante 4 semanas, esta es la quinta, acerca de la vida sexual del hombre. Y ya vamos llegando al final de esta serie, vamos. Todavía sí. No, pero estamos acercándonos. Empezamos hablando acerca del origen del pecado, solo para resumir un poco lo que hemos hablado, es el origen del pecado que está en la carne y cuando nosotros le damos de comer a la carne y no al espíritu, luego hablamos de la tentación y de cómo evitarla, pero la realidad es que casi siempre vamos a luchar con esto y muchas veces esa lucha la vamos a perder. Entonces una vez que caes en la tentación y pecas, hablamos también de eso, de la caída. Tuvimos un segundo episodio de eso, que era la recaída, la llamamos nosotros, y ahora nos toca el quinto, vos. Ya caímos, ya pecamos. ¿Qué pasa después de eso? Entonces, hablamos un poco de la restauración y contanos, Huicho, por dónde empezamos. Bueno, hoy queremos hablar de buenas noticias. La buena noticia es que tu vida se puede recuperar, tu salvación no está perdida, tu familia no está perdida, no sos un caso perdido. Y hay buenas noticias. Y yo creo que esta es una oportunidad para realmente hablar de lo que es el Evangelio, la buena noticia del Señor Jesucristo en tu vida. ¿Qué es lo que eso es y qué es lo que eso hace? Porque eso cambia todo. Y aunque alguno dirá, mire, pero yo he oído el Evangelio desde que soy chiquito, pues hoy espero que el Señor le hable nuevamente, incluso a nosotros, a través del Evangelio, a tu corazón, porque esa es la vida. En el Evangelio de Juan dice, Señor, dice Jesús orando al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa es la vida eterna, eso es lo que debemos proclamar y eso es lo que vamos a hablar hoy. O sea, la salida a tu pecado, la salida al pecado sexual, el tener una vida ordenada sexualmente siendo un hombre, tiene que ver con Cristo en tu vida, gobernando en tu mente, gobernando en tu corazón. Y esa es la buena noticia, que si Él gobierna, tenés esperanza. Sí, y es importante decir eso porque muchos, me incluyo yo, pensamos que o tomamos el Evangelio solo como ese primer encuentro y ese primer perdón de pecados y esa primera entrega de tu vida a Cristo, pero realmente es algo que se debe buscar constantemente y además es algo que siempre está ahí para vos, no solo una o dos veces, sino que la gracia del Señor realmente aplica todos los días de tu vida y en estos casos de pecados con los que luchamos tantas veces y con las que hemos caído tantas veces, es importante recordar que también para eso está la gracia del Señor, vamos, para restaurarnos y levantarnos y darnos la disciplina espiritual para vivir en santidad, vamos. Es correcto, el Señor es bueno y hay que entender el amor de Dios, que Él nos conoce y Él ha visto todo lo que hemos hecho, en lo secreto, en lo privado, en lo público. El Señor ha estado ahí, te ha visto, te conoce, también se ha asqueado de lo que ha visto, porque el Señor es santo, pero sin embargo lo ha visto. Y sin embargo, y a pesar de, Él sigue aquí. Muchas veces hablamos es que Dios se aleja. No, yo me alejo cuando peco, porque mi pecado me aleja de la santidad de Dios, pero Dios sigue ahí. ¿Y por qué sigue ahí? Porque hay una promesa, Carlos. Los que tú me has dado, ni uno se me ha perdido y ni uno se me va a perder. O sea, si sos una oveja del Señor, tenés la certeza que el Señor
si dio la vida por vos, no te va a dejar que te escapes. Entonces, ahí es donde el Señor comienza a actuar en tu vida y hagas lo que hagas y estés revolcándote en lo que te estés revolcando y esté pasando lo que esté pasando, el Señor te va a buscar una y otra y otra. Y como se lo he dicho a varios amigos, aunque sea partido en dos, pero vas a venir. O sea, el Señor te va a traer de regreso. Y eso es una buena noticia, ¿verdad? Porque alguno dice, pero es que yo quisiera regresar entero. Bueno, pues ahorita puedes regresar entero, pero si no, aunque sea partido en dos, pero vas a regresar, ¿verdad? Porque no te vas a escapar. Sí, y también eso lo hemos dicho, o sea, las consecuencias al final de nuestros pecados, hay unos que corren con suerte y con misericordia y regresan como se fueron, pero en general siempre van a haber consecuencias, ¿verdad? Lo importante es que tengamos nosotros el valor de llegar a nuestro Padre y decirle, mira, necesito que me restaures, ¿verdad? O sea, yo creo que algo de lo que hemos visto en las últimas semanas a luchar con este pecado es que no podemos hacerlo solos. Uh-huh. Y vos me lo decías hace unos minutos y caigo en la ¿cuál es la palabra? Se me viene a la mente que realmente cuando yo he luchado con este pecado lo he tratado de hacer solo, vamos. Y los casos que he visto de la gente que he luchado, dice, mira, este no puedo. Y definitivamente no puedes y yo tampoco puedo, vamos. Sí, nadie puede, Carlos. O sea, ni este ni ningún otro. O sea, si hablas con el alcohólico te va a decir, es que yo no puedo. Y es más, te dice que algunos se han rendido porque ellos han probado por sí mismos y no pueden. Y lo mismo el drogadicto y lo mismo cualquier adicto. Al final de cuentas, el ser humano por sí mismo y en sus fuerzas no puede, ninguno. Y en eso sí, parejo, ¿verdad? No hay uno solo que pueda. Ahí es donde el Señor, en su infinita misericordia, viéndonos que no podemos, Él decide hacer algo por nosotros. Él envía a su Hijo. De tal manera que si vos llegás a entender que no es por tu obra, no es por tu corazón, no es por tu pasado, no es por tus papás. Algunos creen que como mi papá era cristiano, entonces de plano que, ¿no? Que yo pesco algo todavía. Yo pesco algo, ¿va? Mi abuelo, como que era pacto con saber ni quién va. Mi abuelo pactó. No. O sea, entender que es su misericordia y solo su misericordia la que te alcanza. Y que es por su misericordia que hoy tenés esta oportunidad. Ahora, la oportunidad está en el Señor Jesús. Fuera de Él no tenemos la oportunidad. O sea, literalmente, y lo acabamos de leer, Carlos, en Juan 15, es fuera de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y literalmente dice nada. Sí, dice, te lo voy a leer textualmente, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Más claro no puede estar, ¿verdad vos? Es que literalmente, o sea, la vid es una planta, la planta que da uvas. Y esa planta que está arraigada, cimentada, tiene raíces firmes, es la que produce vida. Y nosotros dice que somos las ramas, ¿no? Los pámpanos, como de acuerdo a la versión. Ahora, una rama por sí misma no puede producir fruto, ni tiene vida. Y ahí lo explica el Señor unos versículos antes. Que si nosotros estamos conectados a Él, somos capaces de dar fruto y de dar fruto en abundancia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, podemos ir a Gálatas y entendemos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio. Conectados a Él, enchufados, no sé cómo, pero en Él tenemos vida. Fuera de Él no tenemos vida. Y ese es el problema, que creemos que nosotros por nosotros mismos somos una planta independiente, que podemos por nosotros mismos producir frutos y por nosotros mismos hacer todo lo que creemos que está en nuestras manos. La realidad es que no es así. Lo hemos demostrado más de una vez. Al intentar hacerlo solos, nos quebramos la cara y volvemos nuevamente. La ventaja es que el Señor nos injerta otra vez. Ahora, esto es un ciclo
pero no permanente, no para siempre, porque unos versículos antes dice que el que está en él puede dar fruto. Y si das fruto, viene el Señor y te poda. Dice que de repente te pega una tu recortadita para que de repente te sacude. Para que des más y mejor fruto. Para que des más y mejor fruto. Pero si no das fruto, hay un momento en el que te corta. Y eso lo vimos en Romanos, ¿te recordás la semana pasada? Hay un punto en donde te entrega a tus propias pasiones porque ya no agarraste onda. Entonces, en Él tenemos una oportunidad. O sea, ¿dónde está la oportunidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, es Él. Tu única oportunidad es el Señor Jesucristo en la vida y particularmente en este pecado. ¿Verdad? Porque hablamos de todos los pecados, pero voy a hablar del pecado sexual. El pecado sexual es un pecado que domina en muchos hombres, de acuerdo a las estadísticas que estuvimos leyendo. Es un pecado que realmente transforma a personas de tal manera que llega a arruinarles la vida y arruinarles su familia, sus matrimonios, sus entornos. Llega a quitarle toda conexión con el Señor, o sea, te mata en vida. O sea, el pecado sexual te mata en vida. Ahora, la oportunidad que tenés de tener vida significa que todo eso va a salir de tu vida porque te vas a conectar a la única fuente que te puede alimentar, que puede llenar tu espíritu, que puede llenar tu corazón, que puede llevar tu mente y que te va a producir como un fruto de estar conectado a Él la capacidad de dominarte. ¿Lo ves? Sí, total. Y es como la clásica imagen del círculo vicioso y el círculo virtuoso, ¿no? El pecado se puede volver un círculo vicioso que entre más pecas, más te alejas, y yo lo he sentido en mí, y incluso te alejas y te da vergüenza regresar al Padre. O sí, es como te da vergüenza, ya no estás recibiendo de esa planta, de esa vid, y dejas de nutrir tu vida espiritual, ¿vos? Entonces más pecas y más te alejas, y cuando sentís ya no estás en la vid, vos estás en la plantación de amapola, creo yo. Pero por el otro lado, el círculo virtuoso existe, vamos. O sea, si uno está en Jesucristo y uno está pegado a la vid, uno está recibiendo y dando ese fruto, y hasta pena da pecar, vamos, porque estás consciente de lo que has recibido. Es que si estás conectado, te da pena pecar, porque sabes con quién estás conectado. Hablaste con Él en la mañana, vas a hablar con Él en un rato. Te da pena, literalmente. No vas a llegar, ay, Señor, otra vez. Es parte de que el Señor va transformando tu vida por una relación con Él. Ahora, esa relación con Él tiene que ver con una relación auténtica, verdadera, genuina. No una relación en la cual decís, si yo busco a Dios, cada vez que yo tengo problemas, busco a Dios. No, literalmente en Romanos 3:10, nuestro versículo insignia, ¿verdad? No hay uno solo justo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se han desviado. O sea, realmente, y esto lo hemos hablado más de una vez, Carlos, buscar a Dios de corazón significa saber y entender tu necesidad, que no es la necesidad de que te cubra necesidades materiales, es tu necesidad espiritual. Que tu vida, tu alma vive insatisfecha a menos que estés conectado a la única fuente que te puede dar satisfacción. Ese es el punto. El por qué nadie busca a Dios, porque la gente está buscando su propia satisfacción, pero no lo busca a Él como Él es, en sus atributos. O sea, ¿cuántas veces hemos buscado en la Biblia conocer de Dios porque lo quiero conocer a Él? No quiero nada, solo quiero conocerte a ti. Y te digo que cuando eso por fin sucede en tu vida, comenzás a llenar tu vida de tal forma que todo eso otro que llenaba antes tu mente, tu corazón, tu tiempo, pasa a ser un segundo plano y deja de ser importante. Incluso puedes controlarlo más porque ya no es tan importante en tu vida. Sí, creo que también lo dijimos en algún momento. No basta solo con no contaminarse o no consumir lo que te contamina, también tienes que consumir activamente lo que te nutre tu vida espiritual, ¿va? Vos, y eso está en todo esto que hablas vos, de verdaderamente buscar
buscar a Dios, dedicarle tiempo, así como le dedicabas tiempo a ver cosas en el teléfono o en la tele o en tu intimidad que nutrían tu carne, tenés que dedicarle tiempo a buscar las cosas que nutren tu espíritu. Esa es una de las cosas que creo que hemos aprendido en las últimas semanas. Y definitivamente esto es, Carlos, solo el espíritu mismo lo produce. O sea, conectado a él, el mismo espíritu te produce ese deseo en tu corazón de conocerlo más, de buscarlo más, de rendirte a él y entender tu condición de pecador, y que fuera de él estás totalmente frito, o sea, no tenés ninguna oportunidad. Ahora, en estos versículos de Romanos 3:10, no solo son buenas noticias, ahí está, de hecho, más adelantito las buenas noticias. De hecho, ahí está uno de los versículos más importantes, que es el 24, en donde nos explica literalmente qué es lo que Dios hizo, porque ¿qué pasó? Él vio tu pecado, Él te vio pecar y te ve pecar y te sigue viendo pecar. Pero entonces, ¿será que Dios se hace loco? O sea, Dios ve tu corazón, Dios siente el hedor de nuestro pecado. ¿Será que Dios se hace loco? Hasta bueno, pues que le valga. ¿Será que Dios es así? Pareciera como aquel policía que está cuidando, ¿va? Y entonces se hace el loco para que vos entres y salís. Y ahí pensamos a veces de Dios así, ¿va? O a veces lo pensamos como el viejito bonachón, que está bueno, es el abuelito aquel medio tonto, ¿verdad? Que se lo babosean. O sea, ¿será que Dios es así? La respuesta es no. O sea, Dios es un Dios todopoderoso, justo, santo, que aborrece el pecado y que definitivamente donde está la luz no está la oscuridad. Fue de las primeras cosas que él hizo en la tierra, separó la luz de la oscuridad. Entonces, ¿cómo es que un Dios tan santo, tan justo, puede perdonar a pecadores como vos y yo, que nos ve pecando? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Esto es el evangelio puro. Y esto es lo que tenemos que entender, Carlos, que no es un evento que sucedió en algún momento que levanté la mano y me apunté y ya. No. Esto es el evangelio puro, que él sabió, él supo que eras incapaz, que yo era incapaz, y que esa incapacidad me condenaba a una muerte eterna, a un castigo eterno y a una vida totalmente insoportable. Y tuvo misericordia. Dijo, este chavo no puede. Luis no puede. Lo he visto patinar 1000 veces, me pide perdón una y otra vez, peca y vuelve a pedirme perdón, y chía y vuelve a pedirme perdón, y se tira al suelo y vuelve a pedirme perdón, y va a la iglesia y vuelve a pedirme perdón. Él no puede. Literalmente, Luis es un inútil. No puede. Voy a hacer algo. Luis debería recibir un castigo por esto que está haciendo. Una y otra y otra y otra. Luis debe ser castigado. Culpable. Pero dice no. Ni siquiera es capaz de soportar el castigo. Ni siquiera eso, Carlos. O sea, no solo no puedo salir, tampoco soy capaz de recibir el castigo. Voy a hacer algo. Alguien va a pagar por lo que Luis hizo. Alguien va a pagar todo lo que se comió. Y alguien que sí tenga la capacidad de aguantar. Y alguien que no haya pecado. Él mismo. Ahí es donde envió a su hijo. Y toda la ira de Dios, Carlos, que debió haber caído sobre mí por mi pecado, se cayó esa tarde en una cruz sobre la vida de su hijo. Y literalmente cuando él dijo, ¿por qué me has abandonado? Es porque el Señor se separó de él por un instante, como lo dice literalmente Isaías, porque en ese momento él se convirtió en pecado. Todo mi pecado cayó ahí.
toda la ira de Dios se descargó en esa cruz. ¿Te imaginas el Señor llevando todo el castigo tuyo, mío, de la humanidad? Y de todos y todo el que está por venir, vamos, hasta que Él vuelva por nosotros. A mí me encanta cada vez que escucho eso, porque me recuerda realmente la razón por la que lo buscamos, vamos, y entender ese sacrificio y entender esa pena que alguien pagó por nosotros, en mi opinión, debería de llevar a dos cosas, vamos. Uno, cuando logras comprender el tamaño de la deuda que pagaron por vos, no deberías de estar más que agradecido a vos. O sea, realmente, como decís vos, nos metimos a una deuda que jamás hubiésemos podido pagar. O sea, no hay dinero en el mundo que hubiera podido pagar nuestra deuda, y alguien voluntariamente dijo, yo voy a pagar por ello, a vos. Y entonces, uno, pues, entender el nivel de ese sacrificio, vamos. Y dos, saber que murió por estos pecados que hemos estado hablando en las últimas semanas, vamos. También por estos pecados. Entonces, sí, ahí está la restitución y ahí está la esperanza. O si vos estás hoy en día pecando a nivel sexual, de cualquier tipo, pero estamos hablando del pecado sexual, tenés que saber que Dios también mandó a su Hijo morir por esos pecados, vamos. Y Él espera que vos te puedas arrepentir, que vos puedas confesar tus pecados y que les puedas decir, mira, Dios, yo ya no puedo solo. O sea, necesito que me saques de esta oscuridad, que me saques de este dolor, de este pecado, y que me permitas vivir una vida de acuerdo al estándar que tú pusiste, porque Jesús no solo vino a morir, también vino a poner un estándar, vamos. Y hablamos también en repetidas ocasiones que el estándar que nos pusieron para la vida sexual es altísimo. Cuando nos dice que con tan solo pensarlo ya pecamos, quiere decir que, o sea, que no podemos ni pensar sin pecar, vamos. Entonces, si ese es el estándar que Jesús vino a poner, debemos de pedirle a Dios la fortaleza y la sabiduría y la disciplina para poder llegarlo. Y dijiste la palabra clave, Carlos, arrepentimiento. Porque muchos queremos llegar a esto, queremos que todo se resuelva, queremos que todo se restaure porque no queremos afrontar las consecuencias. Pero lo que hay es un remordimiento y un temor por las consecuencias. Pero un arrepentimiento, Carlos, es algo que va al alma. O sea, es aquello que decís, nunca en mi vida debí haber hecho esto. Y te duele. Y te avergüenza. Y no puedes llegar a ese arrepentimiento nuevamente sin comprender el sacrificio, vamos. O sea, de veras, cuando vos decís te toca pagar todo lo que comiste, o sea, estos pecados es parte de eso, vamos. Y si vos pones en una balanza o pones frente a vos tu pecado con lo que él hizo para que vos pudieras ser salvo, o sea, no te queda más que arrepentirte. Entonces, tenemos que entender eso. Sí, el dolor, Carlos, que te puede causar el haber pecado, de verdad, tal vez no es que uno quisiera que le doliera a la gente, pero el genuino arrepentimiento te causa esa tristeza, dice su palabra, que proviene de Dios. Que de verdad te hace sentir muy avergonzado de eso. Y deseas no volver. Deseas no volver a estar ahí. Y no es que no te vuelvan a dar ganas. Es que deseas no volver a estar ahí. Y esa es la lucha. Y esa es la victoria. Porque tu carne sigue pidiendo, pero en tu ser vos no querés volver a estar ahí. En tu ser no querés volver a fallar a tu Dios. No querés seguir acumulando como que fueran millas, pecados, cuando alguien ya las pagó. O sea, literalmente te volvés una persona distinta. ¿Por qué? No porque se te olvidó el pasado. Al contrario, sos tan consciente ahora de tu pasado o de tu presente, no sé, ¿va?
que ya no querés eso en tu ser. Y esta es la oportunidad, Carlos, porque en tu vida privada, en lo secreto, ahí no hay nadie que te juzgue, ahí no hay nadie que te condene, ahí no hay nadie que te señale. Ahí no está el podcast. Regularmente no estás con la Biblia. Ahí estás vos y tu corazón. Sí, y el arrepentimiento debe llevar a esa confesión de los pecados, ¿vos? Y vos decías hace unos minutos, no es solo el miedo a las consecuencias, no es solo el qué dirán de nuestro círculo, del pastor, de mi esposa en estos casos. O sea, realmente es el peso de tu pecado contra el sacrificio de Jesús. Muchas personas o muchos hombres tal vez se están deteniendo de confesar sus pecados y de realmente arrepentirse porque le tienen miedo a esas consecuencias. Pero déjame decirte, Huicho, que por lo que hemos visto, esas consecuencias no son nada a comparación de la muerte que vas a llevar si seguís viviendo en tu pecado. Totalmente, Carlos. Dejar ya en este mundo ya te duele vivir así. Vivir esa doble vida, vivir escondiéndote, vivir engañando, vivir mintiendo. De verdad que solo eso ya es un infierno. Ahora, eso no es nada en comparación del final de esto, donde te condenaste para el resto de la eternidad. O sea, si aquí ya vivís un infierno, ay Dios, eso de verdad, eso es de juguete en comparación de lo que te espera. En comparación a vivir una vida en la cual reconoces tu pecado, luchas con tu pecado, sabes que tu pecado está ahí, pero confías en Jesucristo, en su sacrificio que Él pagó. Y Él pagó por los pecados que cometí ayer, que cometo hoy, y sé que Él pagó por los pecados que voy a cometer mañana. Y no es que yo diga, quiero obligatoriamente pecar mañana. Como ya están pagados. Sí, como ya están pagados. No, es que yo no quiero pecar, pero sé que soy un hombre que peca. Entonces no quiero pecar. Y en mi corazón Dios sabe que no quiero pecar, pero sé que soy un hombre que pecará. Ahora, vivir con esta conciencia, ¿qué significa, Carlos? Que ya comenzás a matar tu carne. Muchas luchas a partir del momento de que entras en conciencia en tu corazón, porque el espíritu comienza a batallar. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5. Después vamos a Gálatas 2. Que dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. De manera que aunque yo quiera hacer lo bueno, no puedo hacerlo. Creo que es el 5, 17 o 18, algo así. Y se oponen, es una batalla es el constante. 17, te lo leo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, en el fondo de tu alma quisieras hacer lo bueno, pero hay una batalla constante, diaria. Ok, esa es una buena noticia. Que tengas una batalla es una buena noticia. Si no la tenés, es una mala noticia. A menos de que seas un santo, pero ya sabemos que no hay uno solo, vamos. No hay uno solo justo. Que tengas una batalla es una buena noticia. Eso se está revelando que tu espíritu, el espíritu de Dios está batallando en tu ser, luchando. Un amigo me decía, mira, que en un grupo de ayuda le decían, si estás aquí, significa que estás luchando. Si no estás aquí, ni me llames. Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Pues es lo mismo. O sea, una persona que sí está luchando, que el Señor está con vos, te está ayudando, te está fortaleciendo, te recuerda su palabra, habla a tu espíritu, te da esa tristeza que proviene de Él, donde te hace sentir avergonzado por lo que estás haciendo. Esa es una buena noticia, el hecho de que estés luchando. Sería una mala noticia que te hayas rendido y que te venga sobrando. Donde no te importa. Y que ya no exista esa batalla entre tu espíritu y tu carne que vimos al inicio de todo esto, vamos, que en la carne es donde está el origen de este pecado, vamos. Y porque le hemos dado de comer a la carne durante tanto tiempo y hoy hay tanto menú disponible para darle a la carne que si no estás luchando es porque la carne está fuerte, vamos.
A lo que vamos, Carlos, y ya para ir aterrizando un poquito este tema, me decías cómo esto aplica a todo lo que hemos hablado. O sea, yo hace un tiempo le decía a mi esposa, después de hablarle de todo lo que hemos contado aquí, ¿verdad? Que yo le hablé un día a mi esposa, y decía, ¿cómo puedo confiar en ti? No puedes. No puedes. ¿Cómo puedo creerte? Te doy mi palabra. y antes, ¿cuál es la diferencia? El punto aquí, Carlos, es que la única garantía es Cristo en tu vida. Y literalmente eso lo dije. Y te digo que hace 20 años no tenía yo esta conciencia, pero no sé cómo el Señor me lo reveló, pero sí le dije, mira, sí, sé que no puedes confiar en mí, pero confía en el Señor en mí. Y si tú no ves al Señor en mí, tienes todo el derecho de desconfiar de mí. Si tú no ves que yo estoy dando fruto del Señor, tenés todo el derecho de desconfiar y hasta de hacer lo que querrás. Pero si tú ves que hay un fruto de algo que está pasando en mi vida, a partir de que ves a Jesucristo y me ves rendido delante de Él, entonces confía en Él, no en mí. Y eso me llevó a entender Gálatas 2:20, que es el que quería llegar. Hoy sí. Hoy sí, lo hemos pasado un montón de veces. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. O sea, ya no vivo yo, es que yo fallé. O sea, yo me declaro perdedor. Luis perdió y no puede ganar. Demostró que es un perdedor. Ahora, la buena noticia es que Cristo ganó y ganó en mí. Y por eso ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la de hoy, no está en mis fuerzas. ¿Lo ves? Que es lo que dice ahí. La vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. O sea, ese es ese versículo es tan explícito, Carlos, y tan profundo, porque es Él venciendo sobre mi carne, sobre mi mente, sobre mi espíritu. Es Él. Y sobre tu naturaleza. Y sobre mi naturaleza. Porque a veces quisiéramos, cuando hemos fallado y los que estamos casados, quisiéramos que nuestras esposas nos vieran como que si tuviéramos un récord limpio, o si que se les olvidara, pero realmente al que están viendo es un hombre pecador que les ha fallado. Y realmente lo que le tenemos que enseñar es que nos acompaña Jesús de ahora en adelante, así que es por Él que hemos sido restaurados. Y como vos le dijiste alguna vez a tu esposa, lo que nos contabas ahorita, en mí no puedes confiar. Y para todos aquellos esposos que en algún momento hemos fallado y estamos buscando alguna esperanza de que algún día nos vean a nosotros como un hombre distinto, tenemos que poder ofrecerles esto que está acá. O sea, Carlos Rodas de por sí no puede dar esa garantía, pero Carlos Rodas estando en Jesús sí puede dar esa garantía. Y mientras yo pueda dar esos frutos, voy a poder ser portador de esa garantía, pero si no, está difícil. Es imposible, Carlos. Y como vos dijiste algo clave, que quisiéramos hacer pensar a nuestra esposa que tenemos un récord limpio, pero no es cierto. Y ahí está lo primero, ¿verdad? Vivimos conforme a mentira. Y la verdad. O sea, tu esposa debe saber la verdad. Si estás casado, tu esposa debe saber la verdad, tarde o temprano. Lo cual a la mayoría le preocupa con respecto a este tema, pues, o sea, pero esto aquí se va a desarmar. Confía en el Señor, habla con el Señor, arrepiéntete delante del Señor, busca la ayuda, empezar el proceso de restauración, y cuando llegue el momento, el Señor lo va a poner en tu corazón y aún en el corazón de ella, pero esto debe ocurrir en la vida de los casados.
En la vida de los solteros, no sé si es más fácil o más difícil, pero al final de cuentas es morir a una vida egoísta, centrada en uno mismo, en la cual todo es para mí, para darme gusto, para vivir una vida centrada en el Señor Jesucristo. Sí, y vos decías ahorita, eso que decías de la vida de los solteros, yo tengo 15 años de casado, vos tenés 25, ¿no? 25 este año. 25, y si podemos darles un consejo es, hablen de esto antes de casarse, ¿no? Dentro de sus charlas prematrimoniales, dentro de su preparación hacia el matrimonio, hablen de esto. Ojalá hayan tenido la oportunidad de guardarse antes del matrimonio, hayan tenido la oportunidad de vivir en santidad antes del matrimonio, pero si no, es importante que lo hablen porque uno entra al matrimonio después de una vida de pecado y entra y lleva a su nuevo hogar esas cosas, ¿vamos? Entonces, vos puedes decir, sí, pero ahora que ya me casé, ya soy otro. Todo esto trae consecuencias tarde o temprano, ¿vamos? El enemigo es astuto, sabe por dónde agarrarte, sabe por dónde agarrar la mente y el corazón de tu esposa. Entonces, es importante que si hubo pecado sexual antes del matrimonio, también lo puedan confesar y ser restaurados antes de casarse. Justamente lo oí de una iglesia que no es de aquí, pero de verdad que sus programas de preparación matrimonial incluyen el segmento sexual, no es de guárdense para el matrimonio, no. El segmento sexual es, ok, mucha, aquí enfrente de un pastor o de un mediador, hablen de su vida sexual. Contale. Yo no, aquí no vas a hablar mentiras, pues contale, has visto pornografía. Si no se lo preguntan, pues has visto pornografía. ¿Te has masturbado? O sea, a ese grado, me parece fantástico que tengan unas charlas prematrimoniales de ese nivel, pues, porque regularmente, te voy a decir, en la iglesia se vendía así como, llegan como que son 2 palomitas blancas al matrimonio, ¿verdad? Y a descubrirse ahí cuando... Te digo que para ese entonces muchos, no voy a decir todos, ¿verdad? Porque a veces no podemos generalizar. No puedo generalizar, pero muchos ya llegan con el kilometraje bien recorrido y necesitan hablar del tema. Y si la pareja no lo sabe, eso tarde o temprano va a ser un tremendo clavo. Sí, te alcanza y son heridas que realmente dañan el corazón tanto de los hombres como de las mujeres, ¿verdad? Entonces es tal vez una de esas consecuencias que decíamos, o sea, no es por las consecuencias que te vas a arrepentir, pero igual existen. Vos lo decías, vivimos constantemente tratando de fingir algo que no somos, ¿verdad? Y queremos ser el papá estrella, queremos ser el esposo estrella, queremos ser el jefe estrella, queremos ser el vecino estrella, cuando realmente no lo somos. Si las personas tuvieran la capacidad de ver transparentemente lo que hay en nuestro corazón y lo que realmente está en nuestras mentes, se asustarían, ¿vos? Pero ojalá que cuando lo puedan ver, vean lo que está aquí en la palabra, ¿vos? Y que sepan que Carlos Rodas no puede hacerlo solo, sino que es a través de la obra de Jesús y de los frutos que Él nos permite dar al estar conectado a la vida, que lo podemos lograr. Y fallamos y no queremos pecar, pero a veces caemos en pecado y podemos regresar a este evangelio y a este sacrificio para ser restaurados. Y cuando hablamos de restauración, Carlos, no hay otra restauración más grande. No existe. O sea, la restauración única es Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu manera de ser. O sea, vas a ser otro ser humano. A través del cambio de tu corazón vas a cambiar en tu mente, vas a cambiar en tu espíritu, vas a cambiar tus hábitos. O sea, todo va a cambiar a partir de que Él está ahí. De hecho, es un resultado el tener una vida diferente, el que Cristo viva en tu corazón y sea el centro de tu corazón. Te produce una serie de frutos impresionantes, y no estoy hablando de dinero. Frutos reales, frutos con los cuales de verdad puedes vivir, disfrutar, tener una vida plena, satisfecha, una vida emocionante, una vida en familia, una vida en matrimonio,
una vida, hagas lo que hagas, que realmente podés disfrutarlo. Aunque no hicieras nada, pero podés disfrutarlo. ¿Por qué? Porque tu vida es plena, satisfecha. La restauración está en ser transformado por Jesucristo, desde la médula de tu corazón hasta lo más profundo y todo lo que te rodea. Esa es la restauración más grande. Sí, y buscarlo todos los días. Yo te cuento como anécdota, los últimos meses, digamos que hemos estado leyendo más la Biblia, yendo más en comunidad a nuestra iglesia, buscando más de Él. Para mí, para mi familia, ha sido un cambio bien importante en nuestras vidas y en nuestro hogar. Y han habido semanas o han habido días donde nos hemos apartado de esas disciplinas, nos hemos apartado de buscarlo a Él y se siente la diferencia. Vamos. Se siente no solo en el ambiente, sino que también en nuestro trato el uno con el otro, en cómo pasamos nuestro tiempo, en cómo es mi relación con mi hijo, con mi esposa, cuando yo no estoy constante en mi lectura bíblica, en orar, en buscar de Él. Entonces, yo te lo puedo decir como anécdota, no son casacas, como decimos en Guatemala, porque nos escuchan en otro país. No son mentiras, o sea, realmente buscarlo a Él constantemente sí trae esos frutos. Y por lo menos yo te puedo decir que una vez los has probado, no querés dejar de probarlos. Vos, lo hemos contado como parte de nuestro testimonio, vos y yo, después de muchos años de ir a la iglesia sin verdaderamente tener esos frutos, ahora que los tenemos, ahora que los hemos probado, no los queremos dejar de tener, vamos. Sí, conocer al Señor es lo más extraordinario que te puede ocurrir, de verdad. Y conocerlo así, tal cual él es y tal cual vos sos. ¿Ah? No fingiendo, entendiendo cuál es tu situación y llegando delante de Él así como sos. Quítate la máscara, dijo. Decía la canción, ¿verdad? Del Box Day. Por cierto, van a tener concierto ahorita en noviembre. De veras. No sé si son los originales, pero sí vi un concierto de Box Todavía Day. existe algo ahí. Sí. Pues Huicho, yo creo que, no como conclusión, porque sé que todavía nos queda por lo menos un capítulo más de este tema, pero acercándonos a las conclusiones, no hay duda, todos hemos pecado en muchas cosas. Esta vez hablamos del pecado sexual, pero tampoco hay duda de que hay una esperanza y hay buenas noticias. Y realmente es alentador saber que Dios, a través del sacrificio de su Hijo, nos puede sacar de todo esto. Y yo quisiera, como conclusión, como primera conclusión, recordar un poco los consejos prácticos que dimos. Vos, si tenés problemas y si estás luchando actualmente con el pecado sexual y con la tentación, hay muchas cosas que puedes hacer a nivel práctico. Vos, buscar el acompañamiento de alguien al que le puedes rendir cuentas, vos, y que no es alguien que nunca ha pecado sexualmente, porque ya vimos que todos hemos pecado de alguna forma. Vos tenés que leer la palabra, tenés que llenarte de tus disciplinas espirituales para que la carne no sea más fuerte que tu espíritu. Es otra de las cosas que habíamos hablado. Y también a nivel de la tentación, parala mucho antes de que realmente sea casi un hecho. ¿Vamos? O sea, las cosas a veces empiezan con un mensajito, a veces empiezan con 5 segundos de TikTok. ¿Vamos? ¿Cuánto hemos hablado de las redes sociales y lo peligroso que es esos famosos algoritmos? Que si 10 segundos viste algo, los próximos 3, 4 fotos que vas a ver van a ser de lo mismo y te va a seguir alimentando de esa suciedad. Entonces, para desde ese momento la tentación. Yo tuve la experiencia a raíz de todos estos temas, me puse a revisar mis redes sociales, fíjate vos, y te lo digo, se los cuento con total transparencia, me puse literalmente a limpiar, vos, de contactos, de follows, de un montón de cosas que hacía que mis redes sociales estuvieran llenas de tentación. Ahora vos ves mis redes sociales y están llenas de cualquier otra cosa, pero logré enseñarle a mi teléfono a no hacerme caer. Evangelizaste al teléfono. Cabal, le hablé con la palabra. Entonces, todos esos son consejos prácticos que puedes tomar para empezar a buscar una vida en santidad. Entonces, yo, como primera conclusión, quisiera recordarles de esas cosas que pueden hacer. Y yo tal vez la única conclusión que tengo hoy, Carlos, es un llamado al arrepentimiento.
un arrepentimiento genuino. Esto no tiene que ver con un llamado de iglesia, de que pases al frente, ni que te apuntes en ningún lado, ni que te tomen una foto llorando, ni que te tomen una foto con la mano levantada. Yo estoy haciendo un llamado al arrepentimiento genuino. Seas quien seas, estés donde estés. ¿Y qué significará esto? Dobla tus rodillas, y si no tenés dónde doblar tus rodillas, cerrate en un baño, donde sea, pero habla con el Señor y pedí perdón. Un arrepentimiento real que te lleve a esto. Porque todo lo demás pueden ser muchos consejos prácticos, útiles, sabios, pero sin un arrepentimiento genuino no pasa nada. Sí, recordar que no podemos solos. Yo lo digo con mucho pesar en el corazón por nuestros hermanos, hombres, nuestros círculos cercanos, y sabiendo que nosotros hemos pasado por esto. Muchas no se pueden solos. O sea, realmente debemos arrepentirnos, y como decís vos, no es por nuestras fuerzas, es con Él y por las fuerzas de Jesús en nuestra vida que vamos a lograrlo, ¿verdad? Ahí es Cristo en tu vida el que va a vencer. Sí. Y pareciera que estamos terminando en una nota así medio seria, pero realmente son buenas noticias. O sea, son las mejores noticias. Si vos estás, como alguna vez lo platicamos, creo que la semana pasada, si vos estás enfermo de un cáncer, qué buena noticia saber que hay una cura para tu cáncer, vamos. Y en esta ocasión el cáncer se llama pecado sexual. Y hay una cura, vamos, que está en la palabra, que fue lo que hablamos hoy. Entonces, aunque nos oigamos serios, pero realmente son buenas noticias. Y lo mejor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que somos pecadores es saber que hay una esperanza y que hay una restauración en Jesús, ¿no? Totalmente, Carlos. Son las mejores noticias que nosotros le podemos dar a personas como nosotros, que hay esperanza. O sea, no éramos un caso perdido, sino Cristo murió por nosotros, y esa es la esperanza con la cual vivimos, sonreímos, disfrutamos. Te digo que el final es mejor ahora, y será aún mejor cuando lleguemos a la presencia del Señor. Será un final extraordinario, de esos finales así de parque de diversiones con todas las luces. De película. De película, o sea, un final así increíble. Así es, sí. Yo, bueno, como siempre, pero en este caso en particular sí siento la necesidad de que si alguien quiere platicar más de esto, si alguien realmente necesita de un acompañamiento, que nos busque. No porque seamos expertos ni porque ya hayamos salido, al contrario, porque todos necesitamos de esa comunidad para apoyarnos en esto, no por nosotros, no por nuestros consejos, sino porque reconocemos que necesitamos de lo que está en la palabra a vos. Y si hay gente que todavía está luchando con esto, tenemos un desayuno, están ahí nuestros contactos en el Instagram y todo esto, para que podamos platicar más en persona. Viene un episodio o 2 episodios más de este tema, pero con aún más buenas noticias, ¿verdad, Huicho? Sí, el siguiente episodio va a ser bien interesante porque desde el primero me lo dijiste, Carlos, hablemos de cómo sí debería funcionar bien esto. Y eso me tiene retado, ¿verdad? A estudiar la palabra para encontrarlo. O sea, ahí está. ¿Cómo sí debería funcionar bien esto? Y habiendo sido restaurados por Jesucristo, creo que podemos acceder a eso, ¿verdad? Así que el próximo capítulo viene bueno con eso. Hay mucho que disfrutar, vamos. O sea, realmente Dios creó el sexo para que tuviéramos una intimidad con nuestras esposas y las esposas con sus esposos, y vamos a hablar un poco más de eso la próxima semana. No sé, Huicho, si estamos por hoy. Yo creo que sí, Carlos. Buenas conclusiones, una buena discusión. Leímos la palabra, la verdad es que... Una buena reflexión. Entonces les recuerdo a todos que cada jueves hay un episodio nuevo. En Instagram estamos como Bad Boys 310 Podcast, y en Spotify y YouTube estamos como Bad Boys, el podcast. Huicho, gracias por el episodio 11. Nos vemos en el 2 de la docena la próxima semana, Huicho. Primero Dios. Chao. Hasta luego.